Vamos a estar hablando en el día de hoy sobre el tema libres del agotamiento. Y para introducir el tema, me gustaría, digamos, hablar o dar un poquito una definición técnica, por así decirlo, de qué significa el agotamiento, y mucho más en tiempos donde nosotros estamos viviendo encerrados, mucho, lamentablemente, y donde pensaríamos que por causa de estar encerrados no deberíamos estar sufriendo agotamiento porque tendríamos aparentemente oportunidades para recuperarnos, etcétera, etcétera, pero no es tan así, no es tan así. El agotamiento surge normalmente, el agotamiento crónico, la fatiga crónica, cuando una persona está puesta bajo demasiada presión y obviamente ante la demasiada presión en muchas ocasiones duerme mal. Y por causa de dormir mal, obviamente el cuerpo se desgasta y eso produce que uno empieza a tener síntomas bastante complejos en cuanto al agotamiento. Algunos de los síntomas son fatiga, pérdida de memoria, concentración, dolor de garganta, que llama la atención esto porque está relacionado con el virus que tanto nos preocupa, agrandamiento de ganglios linfáticos del cuello a las axilas, dolor articular o muscular sin causa aparente, dolores de cabeza, también que podrían estar relacionados con el tema o como un síntoma del tema del coronavirus, sueño no reparador y algún agotamiento que nos impide hacer cualquier tipo de actividad física. Obviamente, estas cosas son malas de por sí y están en la vida de muchísima gente en el día de hoy, porque a muchas personas una de las cosas que más le cuesta es dormir bien en este tiempo. Y por causa de eso uno baja su rendimiento en su capacidad de hacer cosas y comienza a tener problemas con la gente. Lamentablemente empieza a tener problemas con las personas que están más cerca. Así que el agotamiento podría venir por este tema de esta presión que nosotros estamos viviendo, aunque obviamente hay que prestar atención si el agotamiento es extremo, la fatiga es crónica, porque podría haber algún tipo clínico, un tipo médico o alguna razón que sería importante que estuviera observándola un médico, así que no dejen de consultar al médico como corresponde, porque podría ser una infección viral, algún problema en el sistema inmunitario, algún síndrome, desequilibrio hormonal o algún otro tipo de síndrome. Entonces, si de repente uno toma que, bueno, simplemente me siento así porque la situación que estamos viviendo quizás está un poquito desmereciendo la circunstancia y hay que prestar atención y si es necesario hay que consultar al médico. Siempre tener en cuenta que cualquier tipo de cosa que nos aqueja, la edad es un factor preponderante, obviamente a mayor edad, menor descanso, mayor presión, uno está más sujeto a tener este tipo de complicaciones. También se dice que las mujeres, el sexo femenino, que es fuerte en muchos aspectos, en estos aspectos puede sufrir un poquito más la depresión y el agotamiento que el hombre, aunque obviamente el hombre no está exento de esto tampoco. O sea, es un tema que estamos bastante parejos, pero estadísticamente quien más lo sufren son las mujeres. Y también obviamente el estrés propio de la vida, y todos estamos bajo mucho estrés en este tiempo, esto nos lleva a tener agotamiento, la dificultad para manejar el estrés. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, trae depresión. O sea, en muchos casos uno trata de encontrarle la raíz a la depresión y a veces viene justamente por el agotamiento crónico. Esto produce un aislamiento social no deseado. Ya no es un aislamiento obligatorio por causa de una pandemia, sino que uno empieza a encerrarse en sí mismo por causa de la depresión. Uno se encierra, no quiere relacionarse con nadie y obviamente esto trae como producto que se restringen muchas cuestiones que tienen que ver con el estilo de vida. La vida ya no es la misma. Uno empieza a dejar de lado cosas que son importantes y empieza obviamente a ver todo su rendimiento personal afectado de una manera bastante severa. Bueno, esto es básicamente una introducción. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es entrar no en el tema propiamente médico o clínico, porque eso no es mi tema, no me toca a mí, sino que vamos a ver un caso en la Biblia que nos presenta una situación de alguien que llega a un extremo de agotamiento y ver cómo Dios lo sacó de allí. Así que les invito a continuar prestando atención y orando. Y vamos a tener como pasaje base, así Primero Reyes capítulo 19, así que les invito también que lo busquen para poder compartir este tiempo juntos. Bueno, continuamos con nuestro tema. ¿Cuáles son los efectos devastadores del agotamiento? Bueno, esto se puede ver
en el ejemplo de Elías ahí en 1 Reyes capítulo 19, especialmente en el versículo 4, donde uno encuentra una oración muy particular de Elías. Él está hablando con Dios en un lugar especial, en medio del desierto, debajo de un arbolito, y dice así la palabra de Dios. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Así que él llegó a un punto donde hace la que se conoce como la oración del deprimido. Él llegó a un punto donde dijo: bueno, no tiene sentido la vida, me quiero morir, ya está, ya basta. ¿Por qué le pasó eso? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, cuando uno presta atención y va hacia 1 Reyes capítulo 17, 18, 19 y hace un seguimiento de la vida de Elías, ve que están sucediendo diferentes cosas con él. Y él toma decisiones que son muy importantes. En ese tiempo reinaba sobre Israel un rey bastante malvado que se llamaba Acab. Su esposa era Jezabel, que era más mala todavía que él. Y estos dos estaban llevando al pueblo de Israel hacia el engaño, hacia la mentira, hacia la adoración a ídolos falsos. Así estaban adorando a Baal, estaban adorando a Sera, y estaban sosteniendo el culto de estas personas, estaban persiguiendo a los profetas de Dios, entre los que se encontraba Elías. Así que Dios envió una sequía muy importante para esa zona de Israel, por causa de la profecía de Elías. Así que Elías era como el enemigo número uno, pero este hombre no se amilanó ante el hecho de que tenía, digamos, una contra tan grande en este hombre, sino que decidió enfrentar al rey, enfrentar al mismo rey, y enfrentar a los profetas de Baal y, en un sentido, desafiar al pueblo para que ellos pudieran definir quién era el verdadero Dios. El desafío se llevó a cabo en el Monte Carmelo, y así el Dios verdadero tenía que mandar fuego del cielo para consumir un holocausto. Así que bueno, él estaba en un lugar que se llamaba Sarepta, y desde Sarepta caminó 80 kilómetros, se fue caminando hasta el Monte Carmelo. Allí estuvo un día entero de gran exposición pública, un día donde hubo mucha demanda, mucha presión, donde él se enfrentó a esos 450 profetas de Baal. Bueno, tuvo un día muy particular. Cuando termina la situación de que Dios, el Dios verdadero, envía fuego del cielo y consume el holocausto de Elías, y se demuestra que los otros son unos mentirosos, y el pueblo dice: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, lo que sucede es que inmediatamente Elías toma a estos 450 hombres y los degüella uno por uno junto a un arroyo, que era el arroyo de Sison, que estaba ahí a un costado del Monte Carmelo. Así que él hace una actividad absolutamente cruenta, ¿no? Nosotros ni nos podemos imaginar una cosa tan terrible. El esfuerzo físico, el esfuerzo mental, el esfuerzo emocional, el esfuerzo espiritual, todo lo que eso significaba de tomar esa decisión. Obviamente estamos hablando de Medio Oriente, y en épocas muy remotas al tiempo que vivimos nosotros, nos parece increíble que eso se hiciera, pero bueno, ellos lo hicieron así. Y la verdad es que él lo hizo a mano. O sea, es una locura pensar lo que significaba eso para allí. Después de eso vuelve a subir al monte, unos 700 metros sobre el nivel del mar. Allí ora para que Dios envíe lluvia nuevamente. Cuando ve que se está por largar a llover, sale corriendo delante del carro de Acab y corre unos entre 30 y 50 kilómetros hasta Jezreel, y llega antes que Acab. Bueno, esto es muy particular. Corrió 30 kilómetros, venía ya de caminar 80 kilómetros, subir al monte, bajar al monte, degollar 450 personas, correr ahora hasta Jezreel, 30 o 50 kilómetros más o menos, entre 30 y 50, y después, estando allí en Jezreel, recibe la noticia de que Jezabel dice: a este hombre lo quiero matar. Así que él se va, se escapa, se va rumbo al sur a un lugar llamado Berseba, lo acompañaba un criado a él, y llegando a Berseba deja al criado, y él caminó hasta ese lugar unos 160 kilómetros más, 160 kilómetros caminando. Después que deja al criado, se va un día entero a dar vueltas por el desierto, y que era el desierto del Negev, que era una zona muy árida, y encuentra este arbolito, encuentra este arbusto, un enebro, se sienta debajo del enebro, y ¿qué sucede? Dice: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Así que llegamos a ese punto donde este hombre se vino abajo. Versículos 3 y 4 de 1 Reyes capítulo 19 dice: viendo pues el peligro, se levantó
y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué es lo que hizo el agotamiento en la vida de Elías? ¿Cuáles son las características propias del obrar del agotamiento en la vida de Elías? Que son cosas que nosotros deberíamos prestar atención en nuestra propia vida. En primer lugar, el agotamiento, lo que hizo en Elías y lo que hace en cualquiera que está agotado espiritualmente, es que corrompe las perspectivas, corrompió sus perspectivas. O sea, echó abajo aquella visión personal y particular que él tenía. Dice que Elías en ese momento vio el peligro. La realidad, cuando uno escucha o lee el texto, es que Elías simplemente había escuchado unas amenazas. No venían soldados a matarlo. Había una amenaza de la reina de que los querían matar, pero no había soldados en la puerta ahí con una espada o algo por el estilo. Él simplemente escuchó amenazas y él vio el peligro. O sea que él simplemente es como que hubiera escuchado una mala noticia, como podemos escuchar nosotros en la televisión, y creer que algo malo va a suceder, pero no necesariamente iba a suceder. Es algo similar a lo que le pasó al apóstol Pedro cuando el Señor Jesucristo venía caminando sobre las aguas. Pedro sale, camina sobre las aguas y de repente dice que ve el viento. Nosotros no vemos el viento, vemos los efectos del viento. Y por causa de quitar la mirada del Señor Jesucristo y poner la mirada en algo que no se ve, básicamente él se hundió. Él perdió ese momento la visión, la fe. Lo mismo pasó con Elías. Por eso encontramos en la palabra de Dios que Moisés, como dice allí en Hebreos capítulo 11, versículos 26 y 27, tenía puesta la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Cuando uno hace este seguimiento de la vida de Elías, descubre que algo que lo sostenía a él era esta visión de Dios. Hay un Dios por encima de todas las cosas. Y de repente eso se perdió. Las noticias, las cosas que aparentemente podían llegar a suceder eran lo que llenaron su corazón y lo llenaron de temor. Pero en el caso de Moisés dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Por eso nos recomienda el autor de Hebreos, allí en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que nosotros tenemos que estar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que lo que sucedió es, en primer lugar, la perspectiva, la visión de la vida correcta que tenía antes Elías, que lo había llevado a tener una gran victoria, se derrumbó completamente, se diluyó, se corrompió. Esa fue la primera característica. La segunda cosa es que él cambió las prioridades. El agotamiento no solamente te quita la perspectiva de la vida, la perspectiva espiritual, la visión de que hay un Dios soberano que controla todo, sino también cambia las prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades de Elías antes? Bueno, cuando uno lee se da cuenta de que era llevar al pueblo de Israel a la verdad, que el pueblo de Israel tuviera un encuentro con el Señor, que el pueblo de Israel dejara de adorar a ídolos falsos, o sea, restaurar la fe en Israel. Esa era su prioridad. Pero de repente, cuando él recibe la noticia de que Jezabel lo quiere matar, dice que él vio el peligro y se escapó. Hace un tiempo escribí un libro sobre este tema y uno de los párrafos dice así: alguien dijo, si sientes que Dios está lejos de ti, adivina, ¿quién se movió? ¿Qué imaginas, no? Esta sencilla frase es sumamente profunda. Dios no es como nosotros, no se condiciona por el medio ambiente o las circunstancias. Él sigue firme sentado en su trono y sus propósitos no cambian. Por ese motivo, cuando estamos perdiendo de vista aquello que debería estar en primer lugar en nuestra vida, es hora que nos preguntemos qué nos está pasando, porque seguramente el problema es nuestro y no de Dios. Elías tensó la cuerda hasta el punto de perder de vista quién lo sostenía, lo que nos demuestra que aún en el servicio sin reflexión podemos encontrar una afectación seria en nuestra vida personal. Aún servir, y Elías no estaba haciendo nada malo, pero el problema es que aunque él estaba haciendo cosas buenas, estas cosas buenas los desgastaron y cambió sus prioridades. Dejó de hacer aquello que era importante y él se fue. Pero lo peor de todo es lo que sigue después, porque dice
que él se fue para salvar su vida. Y acá lo que encontramos es que se consumieron sus principios. Por un lado, la perspectiva se nubló. Por otro lado, lo que era prioritario para él ya no era más prioritario. Y ahora él está pensando en salvar su vida. Antes estaba pensando en honrar a Dios. Antes no le importaba correr riesgos. Por más que vinieran amenazas, él fue y enfrentó a Acab. Era valiente, pero ahora estaba pensando solamente en su propia vida. Es interesante eso, porque uno cuando lo puede mirar este texto puede comparar con el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, así en Hechos capítulo 20, versículo 24, decía: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios. Hechos 20, 24 dice eso: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Qué diferencia con Elías, ¿no? Que en ese momento huyó para salvar su vida, sus principios se habían consumido. Pero lo peor de todo es que finalmente él canceló los proyectos. Dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. No quiero vivir más, se terminó, no hay ningún tipo de plan, no hay restauración de la fe en Israel, no hay nada bueno, todo se vino abajo y se terminó. Bueno, ¿qué es lo que hizo Elías? Es algo que vamos a ver en un momento en un video cortito que quiero compartir con ustedes. Básicamente lo que hizo Elías es tomar su vida como si fuera una vela, imaginen una vela, y cortarle las dos puntitas y prender las dos puntas y tratar de dar mucha luz y mucho movimiento en un punto de la vida. Hizo mucho, hizo demasiado, se esforzó. Y vamos a ver después por qué lo hizo. Pero la cuestión es que cuando uno prende una vela desde las dos puntas, va a dar más luz, es cierto. Y si uno la coloca en una posición, como vamos a ver en el videíto, va a tener movimiento. Pero lo que va a suceder es que se va a consumir muy rápido, muy, muy rápido. Y por más que dé más luz y que genere movimiento, al fin y al cabo, se consume. Así que tenemos que tener mucho cuidado con que el agotamiento no nos destruya. Después de esto, vamos a ver la esperanza divina ante el agotamiento. Bueno, continuamos con nuestras meditaciones. Espero que el videíto haya sido claro y que le haya gustado. Pero ahora vamos a hablar sobre la esperanza divina ante el agotamiento. ¿Qué es lo que Dios hizo con Elías para llevarlo a recuperar esa situación que él había perdido, su entusiasmo, su ánimo? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, en primer lugar, lo llevó a recuperar aquello que había perdido, en primer lugar, que era la perspectiva. Así en 1 Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8, dice así: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Es muy, muy interesante este texto y quizás uno de mis textos favoritos en la Biblia, porque uno encuentra a Dios tratando de una manera muy especial a un hombre desgastado. O sea, Dios nos tiene en cuenta cuando llegamos a ese punto. Dios le había dicho a Moisés: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y acá Dios está trabajando directamente con Elías y lo hace de la manera más sencilla que nosotros nos pudiéramos imaginar. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros cuando estamos agotados? Bueno, básicamente este remedio. Dios fue muy práctico. ¿Qué es lo que hizo? Lo dejó dormir. Dice que él se quedó dormido, se levantó, comió, bebió, volvió a dormir. Saben, hay momentos en la vida donde lo único que se nos es concedido es mantenernos con vida. Es lo único. En momentos de enfermedad, en momentos de situaciones difíciles, donde no se nos está demandando mucho más
que tomemos el trabajo, por así decirlo, de recuperarnos de aquello que nos está pasando. Así que Dios fue práctico, lo hizo dormir, pero también Dios fue paternal. Dice que envió un ángel y el ángel le tocó. No solamente el ángel le habló, se le apareció, sino que el ángel lo tocó. Y esto está hablando de ese trato, ese toque de Dios especial. Bueno, todos nosotros tenemos la oportunidad de en algún momento haber disfrutado de algún ángel que se ha acercado para tocarnos y para abrazarnos y para acompañarnos. Nuestra esposa, a los hombres, el esposo, para las señoras, papás, mamás, hijos, abuelos, tíos, tías, hermanos. Qué lindo es sentir cuando esa persona viene y nos abraza y nos muestra el afecto y se preocupa por nosotros. Es lo que más se está sufriendo en este tiempo, ¿no? El hecho de la distancia, cómo necesitamos abrazar a nuestros nietitos. Yo personalmente con los nietos tengo 4, uno los extraña, esa necesidad. Qué bien le hace a ellos, qué bien le hace a uno. Pero lo que Dios hizo eso, fue paternal. Lo trata de una manera así, con sentimiento, Elías, para recuperarlo. Pero también fue paciente, porque dice que vino la segunda vez el ángel, lo vuelve a tocar y dice, bueno, Elías, levantate, come algo más, porque te queda un largo camino, y era muy largo, 300 kilómetros, hasta el monte de Dios, hasta el monte Horeb. Ahí el Salmo 103, versículos 13 y 14 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. O sea, Dios sabe que somos débiles, que somos frágiles, que podemos cansarnos, que podemos agotarnos, y Él nos entiende y Él hace todo lo posible para recuperarnos. Y utiliza a veces el remedio más sencillo, descansar. No tenga miedo de descansar cuando necesita. Una cosa es ser perezoso, pero no estamos hablando de ser vago, de ser perezoso, pero sí cuando necesitamos recuperarnos debemos hacerlo por el bien de nuestra propia vida, nuestra familia e incluso el ministerio que podemos tener. Así que Dios lo lleva a recuperar la perspectiva con esa visión, ¿no? Con esa misión de darle un descanso. En segundo lugar, le lleva a recordar las prioridades. Él había perdido el rumbo, él no sabía muy bien dónde estaba parado. Y vamos a descubrir acá cuál era el problema de Elías. Dice ahí en 1 Reyes capítulo 19, versículos 9 al 12, y allí llegó al monte Horeb, obviamente, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, Dios le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová, y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios quería que Elías recordara sus prioridades, aquellas cosas que nos movilizan, que era lo que lo iba a mover ahí. Y empieza haciéndole una pregunta. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo acá? Bueno, Elías tenía todo el derecho del mundo de decirle, bueno, Dios, acá estoy porque me trajiste hasta acá. O sea, me dijiste que viniera para acá. Bueno, la realidad es que Dios sabía que la orden de ir hasta ahí era de él. Lo que está preguntándole a Elías es, ¿por qué estás acá? ¿Por qué te fuiste del lugar donde debías estar? ¿Por qué dejaste tu compromiso? ¿Por qué dejaste tu visión? ¿Por qué dejaste aquello que era el fuego de tu corazón? ¿Por qué dejaste tu pasión, tu amor? En algunos casos podríamos hablar, algunas personas dejan sus familias por estas causas. ¿Por qué dejaste todo eso? Henry Blackaby escribió lo siguiente, las crisis no solo moldean el carácter, sino que también lo revelan. Cuando se producen esas crisis, podemos descubrir más acerca de nosotros mismos mientras escuchamos las palabras que salen de nuestros labios. Esto es muy cierto. Vemos las acciones que tomamos, observamos nuestras actitudes y evaluamos el grado de semejanza a Cristo que hay en todo ello. Las circunstancias de la vida son las que más nos enseñan acerca de nuestro carácter y la fidelidad de Dios. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Y qué contesta Elías? Solo yo he quedado. Es interesante.
Elías 3 veces en 2 capítulos dice, solo yo he quedado, en 1 Reyes 18:22, 1 Reyes 19:10 y 1 Reyes 19:14. 3 veces dice, solo yo he quedado. Ese era el problema de Elías. Y Dios tenía que trabajar en su vida para que él entendiera claramente cuáles eran sus prioridades, porque tenía las prioridades patas para arriba. Él pensaba que el centro del mundo era Elías, y que si Elías no hacía todo, ni siquiera Dios podía hacerlo. Así que la clave era Elías, y si Elías se moría con él la obra de Dios. Este era el pensamiento que él tenía. Así que Dios le dice, ok, salí afuera, presentate delante mío allí afuera en el monte. Y ahí él sale para presentarse delante de Dios, y él descubre que Dios no estaba en los elementos tremendos, ni en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego. Dios estaba en un silbo apacible y delicado. Así que lo que Dios hace es ponerlo a él en la visión clara de quién es Dios. Dios no está en el movimiento, en la locura. Dios está en la paz. Dice así en Isaías 30:15 que en quietud es donde hallamos fortaleza. En el Salmo 23 dice que es en delicados pastos donde Él nos hará descansar. En el Salmo 16 dice que es en su presencia donde conocemos la plenitud del gozo. ¿Cuál era la clave para la vida de Elías? ¿Cuál era la prioridad de Elías? En algún momento dado, lamentablemente dejó de ser Dios, y la prioridad de Elías era él mismo. Él había huido para salvar su propia vida. Él se equivocó, se olvidó de Dios, y Dios dejó de ser su fuente de fortaleza y descanso. Y eso es una causa del agotamiento, y lo que Dios hace es llevarlo a él a entender esta realidad. Así que él recupera esas prioridades, y ahora Dios quiere restablecer los principios. Dios quiere trabajar sobre la vida de Elías. Versículos 13 al 15 de 1 Reyes capítulo 19 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente Dios le dice. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Uno lee y Elías no había cambiado demasiado su perspectiva, pero Dios ahora está dándole indicaciones muy concretas. En primer lugar dice que él escuchó una voz, Dios habló directamente a él y lo vuelve a confrontar con su pecaminosidad, con su problema. Elías sigue en lo suyo, entonces Dios le dice, ok, olvídate de quién sos vos, yo tengo una tarea. Te vas a ir 600 kilómetros al norte rumbo a Damasco, porque ahí vas a tener una tarea para hacer. Así que la gran verdad es que Dios libró una batalla por la mente, el corazón y la voluntad de Elías para que él pudiera hacer aquello que él tenía en mente. Así que él tuvo que incluso disponerse a caminar, calladita la boca, tranquilito, 600 kilómetros para descubrir la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué más hizo Dios? Bueno, obviamente Dios completó la obra y lo llevó a Elías a renovar los proyectos. Le dio un proyecto nuevo de vida, pero un proyecto realista. Hasta ese momento el proyecto de Elías era solo yo. Elías lamentablemente se había transformado en egocéntrico, se había transformado en el principio y en el final de la obra. Ahora Dios quería mostrarle que el proyecto de Dios era muy diferente a la percepción y visión que tenía Elías. Primero Reyes capítulo 19, versículos 15 al 18 dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué interesante es que Dios está haciendo una obra completa en Elías de tal manera que le da un proyecto nuevo que interesantemente no lo incluye a Elías. Dios le dice, mira,
vas a ir ahora ya en lo inmediato y vas a ungir a un señor que se llama Asael por rey de Siria. Y a Jehú lo vas a ungir como rey sobre Israel. Es interesante que Jehú es el que mató a Jezabel después. O sea, todas las preocupaciones que tenía Elías quedaron en manos de otro. Y realmente, básicamente, no eran en manos de Jehú, sino eran en manos de Dios. O sea que aquello que lo asustaba a él era una tontería. ¿Qué es lo que hizo también Dios? Le dice, bueno, vamos a mirar un poquito el futuro. Elías, vamos a pensar acerca del futuro. Y le dice, vas a tomar a Eliseo, hijo de Safat, y lo vas a ungir para que sea profeta en tu lugar. Lo que le dijo básicamente Dios a Elías es, mira Elías, el futuro no es tuyo, el futuro es de Eliseo, le pertenece a otro. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en cuanto al futuro? Es preparar el mejor camino para los que vienen atrás. Pero el futuro no nos pertenece. Si nosotros creemos que somos como Elías, que solo yo soy el que sostiene todo y no me doy cuenta que al fin y al cabo somos frágiles, somos pasajeros, que hay otras personas, que Dios es soberano, que Dios tiene el control, que Dios puede usar a otro, bueno, tengo que aprovechar mi presente para hacer aquello que Dios me manda y preparar mi futuro, o el futuro prepararle el camino al que vendrá atrás. Básicamente es eso. Y eso nos libera de un montón de angustias y preocupaciones. Pero también Dios le dijo, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Qué tremendo esto para Elías. Solo yo he quedado, decía Elías. Y Dios le dice, para un momentito, Elías, hay 7.000 que son tan buenos como vos. Hay 7.000 que son tan fieles como vos. O sea, vos tenés que tener en cuenta una cosa, el futuro no te pertenece, pero la soberanía, las cosas eternas, esas pertenecen a Dios. Dice, yo haré que queden en Israel 7.000. Es Dios, no vos. Elías decía, solo yo he quedado, Dios le contesta, no, yo voy a hacer que haya 7.000 fieles. Así que vos no podés hacer nada. Y nosotros tenemos que entender eso. Salmo 100, versículo 3 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que recordarlo, es Dios, el principio y el fin. Nosotros tenemos que ser simplemente instrumentos en sus manos. Dice el Salmo 135, 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, 6. Eclesiastés 3, capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. El Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros podemos confiar en este maravilloso Dios. Y esa pregunta tendría que hacerte, ¿no es maravilloso que este sea nuestro Dios? Un Dios, como dice Isaías capítulo 48, versículo 17, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si nosotros no podemos creer y confiar que Dios es el verdadero y único Dios que tiene control de todas las cosas, lo que va a pasar es que vamos a perder la esperanza. Y si perdemos la esperanza, todo se viene abajo. Pero para eso necesitamos tener como fundamento y descansar en la soberanía de un Dios que todo lo ha creado, que todo lo puede, que es el dueño de todo, de descansar en Él y entender que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios y no para la gloria nuestra. El solo yo, ese es el error, el pecado más grande. Job 41.1 dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Por eso el Señor Jesucristo decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Otra versión dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo les haré descansar. La palabra, el concepto venir a mí significa no tener teorías acerca de Jesús, no tener un conocimiento de lo que la historia dice acerca de Jesús, sino tener una relación verdadera, vital, con una persona que nos ama, que murió en la cruz por nosotros, una persona real que nos ha dado la esperanza, el descanso
Solamente en nuestro Señor tenemos descanso. Cuando buscamos la fortaleza en nosotros mismos, ¿saben qué pasa? Es como si tuviéramos un barco y tomáramos el ancla y la tiráramos dentro del bote. Hacemos un agujero más grande. Porque nosotros no hay capacidad, somos frágiles. Pero cuando podemos descansar en el Señor, Él nos sostiene y nos da la victoria. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo tan especial. Para mí ha sido una bendición compartir con ustedes y espero poder servirles en otra ocasión y conocerles personalmente también. Dios les bendiga.